Bueno, tienen abierta la Biblia, ¿cierto? Por favor, para que comencemos a leer, ¿quién podría ayudarme con el capítulo 8 ¿cómo se llama? De Juan. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias. Se ve bien ahí la imagen, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos el texto que recién nos acaba de leer el hermano Luis. Y vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya? Vamos a ver quiénes eran los escribas, porque dice que los escribas y los fariseos trajeron, ¿cierto?, a esta mujer delante de Jesús para acusarla porque había sido sorprendida en adulterio, ¿cierto? Bueno, ¿quién eran los escribas? ¿Por qué venían ellos a traerle a Jesús a esta mujer, ¿cierto? Un poquitito y vamos a hacer un pequeño análisis al respecto. Dice que los escribas en un principio, los sacerdotes eran a su vez escribas, ¿ya? Se dio mucha importancia a que todos los judíos debían tener conocimiento de la ley, y en el tiempo de Jesús los escribas designaba a una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley, ¿ya? Amén. Los que estudiaron y obtuvieron una buena formación consiguieron el respeto del pueblo. Por ello, en el tiempo de Jesús, la palabra escriba designaba a una clase de hombres importantes, que tenían mucho conocimiento con respecto de la palabra. Esto hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Por eso tenían harto conocimiento en la palabra de Dios. Se les contaba entre los maestros de la ley, entre los versados en ella. Por lo general, la mayoría de los escribas pertenecía a una secta religiosa de los fariseos, pues este grupo reconocía las interpretaciones o tradiciones de los escribas que con el transcurso del tiempo habían llegado a ser un conjunto de reglas muy minuciosas, muy técnicas, ¿cierto? Y algunos de los fariseos creían que solo la ley escrita, mientras que los escribas de los fariseos defendían con celo tanto la ley como las tradiciones orales. En fin, habían diferencias entre los saduceos, los fariseos y los escribas. Habían escribas que eran fariseos y escribas que eran saduceos. Escribas que eran fariseos creían en las interpretaciones que habían hecho ellos mismos, ¿cierto?, de la palabra, y se guiaban por las tradiciones. No así los saduceos, que solo creían en la ley escrita. ¿Amén? ¿Se entendió, cierto? Parecía un trabalengua, pero era algo así. ¿Ya? Sigamos. ¿Por qué necesitamos conocer un poco de ellos? Porque a los escribas les encantaba que los llamaran rabí, ¿ya? Mi excelso, mi grande. Jesús condenó a los escribas de los judíos y a los fariseos. Declaró que los escribas, al igual que los fariseos, habían convertido la ley en una carga para la gente, al saturarla de sus añadiduras.
amaban los aplausos de los hombres, los títulos altisonantes, ¿cierto? Su religión era solo una fachada, un ritual que encubría su hipocresía. En la mañana tenía un alumno en la sala, la hermana Luisa lo puede recordar, o el hermano Marco, que se llamaba Manuel, y él nos decía a cada rato que la palabra no era solo para esos tiempos, que también teníamos que traerla a nuestros tiempos, que teníamos que aplicarla a nuestra vida, a nuestro contexto, ¿cierto? Bueno, podemos ver muchos todavía, a lo mejor entre nosotros, a lo mejor no entre nosotros, habremos visto por ahí alguna predicación o en alguna otra congregación, en algún lugar, mucha gente que le gusta ser reconocida, que le gusta ser aplaudida, que le gusta que se les reconozca lo que ellos hacen, en lo que trabajan, en lo que aportan aquí y allá, ¿cierto? Y siempre están queriendo nuestros aplausos. Podríamos compararlo un poco con el trabajo de alguno de estos escribas que le encantaba que los llamaran maestros y estaban siempre preocupados de que los demás supieran las cosas que ellos hacían, ¿ya? Había gente que respetaba a los escribas, mucha gente, ¿ya? Jesús, de hecho, era el maestro, él sí era maestro, el maestro de sus discípulos, pero les prohibió a sus discípulos que codiciaran esa designación o que se les aplicara como título el maestro, ¿ya? Como lo hacían los escribas. Decían que no tenían que hacer lo que ellos hacían. Cuando los escribas, Jesús condenó a los escribas de los judíos y a los fariseos porque ellos habían hecho añadiduras a la ley y habían ideado muchas formas para burlar la ley. De modo que les dijo que ellos habían invalidado la palabra de Dios a causa de sus tradiciones. Y mostró un ejemplo de ello, que permitían que alguien que tenía que ayudar a su papá o a su mamá pudiera no hacerlo, diciendo que ese don con el que podrían haber ayudado a sus papás, se los habían dedicado a Dios. ¿Ya? Así que eran bastante hipócritas, falsos. De labios para afuera se hacían los santos y adentro había mucha codicia, orgullo y falsedad en su vida. Bueno, además, como clase, no le tenían ningún amor a la gente ni deseo de ayudarla realmente. Ellos no estaban dispuestos ni siquiera a mover un dedo para aliviar las cargas de las demás personas. Como les decía antes, solo amaban los aplausos de los hombres y los títulos. Su religión era solo una fachada, un ritual que encubría su hipocresía. Jesús mostró lo difícil que sería para ellos obtener el favor de Dios debido a su actitud y a sus prácticas. Estos eran parte de los que traían a esta mujer sorprendida en adulterio para acusarla. Ellos, los santos, los maestros, los puros, los dignos, no sé, les gustaban todos esos títulos. Estos eran parte de los que traían a esta mujer. También estaban los fariseos, ¿ya? Los fariseos afirmaban que la ley recibida de Dios era de dos clases. Por un lado, debía considerarse la ley escrita, pero por el otro lado, también había que respetar lo dicho por los profetas y lo contenido en la tradición oral del pueblo judío, ¿ya? Estos fariseos pensaban que cumpliendo con la ley y la tradición adquirían los méritos necesarios para la salvación y que Dios prácticamente tenía que pagarles esa fidelidad, ya que ellos merecían una recompensa por eso que ellos hacían. Hacían todo tipo de obras, más allá de lo mandado por la ley, para así tener más mérito. Ayunaban, hacían más oraciones que los demás, pagaban sus diezmos, cumplían minuciosamente las estrictas reglas sobre la pureza ritual, que no era exigida para ellos. Esas reglas de pureza ritual eran exigidas para los sacerdotes, pero ellos también las querían cumplir, ¿ya? Bueno, estos se creían personas privilegiadas y con derecho a erigirse jueces del comportamiento de todas las demás personas, resultando indulgente para ellos mismos. O sea,
nuestros errores, nuestro pecado, los podemos pasar por alto, pero los de los demás estaban ahí listos para hacer lo que hacía Lago, ¿cierto? Estirar el dedo ahí y acusarlos. En fin, en realidad los fariseos representaban como una cierta autoridad política, cuyas facultades no podían ejercer plenamente por la presencia de los romanos en el tiempo de Jesús, pero de cuyos privilegios podían gozar en la misma medida en que Roma no tenía mucho interés en meterse en lo que ellos hacían, ¿ya? Con lo cual los fariseos terminaron uniendo la quisquillosidad, hermanos, del puritanismo, de ser tan puritano, teocrático, con la arbitrariedad y la hipocresía. Ya ellos se hacían los puros de la boca para afuera, de hecho Jesús los llama sepulcros blanqueados, ¿cierto? Raza de víboras, le dice ahí cuando se enoja con ellos en algún momento, diciéndole que le ponía más carga a la gente de la que podían llevar, pero que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Y a su gente les decía, mire, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿cierto? Así que, pero estos se unieron, po. En esta causa, buscando un motivo para acusar a Jesús, se unieron. Porque de antes ya, si ustedes leen el capítulo anterior, de antes ya venían cuestionando la autoridad de Jesús y de dónde salió ¿cierto? Venían preguntando y estaban buscando una trampa para hacerle caer. ¿Y qué mejor que probarlo en ver el juicio que Jesús tendría o la forma de actuar que él tendría con respecto a esta mujer adúltera que le traían? Miren, le pusieron esto. La ley de Moisés dice, en Levítico 20:10, si ustedes lo buscan, dice que si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente tienen que morir. Así dice la palabra del Señor. Y en Deuteronomio 22:22 dice que si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos deben morir. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así dice Dios, quitarás el mal de Israel. Pero estos hombres trajeron solo a la mujer delante de Jesús, ¿cierto? Veamos, ¿cuál era la trampa? La ley romana decía que los judíos no podían aplicar la pena de muerte, sino que debían actuar los tribunales romanos, como es afirmado en Juan el capítulo 18, versículo 28 al 31. O el Sansón también quiere predicar, parece, o enseñar, pero ya salió. Si Jesús hubiera dicho que la mujer no debía morir, ¿cierto? Entonces los fariseos y los escribas lo habrían acusado de estar en contra de la ley de Moisés, ¿cierto? Estaban buscando. Pero si Jesús hubiese condenado a la mujer, también estaría faltando a la ley que habían impuesto los romanos, que solo ellos tenían la facultad para determinar la pena de muerte sobre alguno de sus súbditos, ¿cierto? Así que, en fin, buscando la manera de hacer caer a Jesús. Veamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, la respuesta de Jesús. Bueno, para muchos hermanos la respuesta que Jesús les da es una señal de abolición de la pena de muerte. Para otros, muestra que los cristianos estamos libres de cumplir la ley mosaica, la ley de Moisés. Sin embargo, si Jesús hubiera respondido así, hubiera sido acusado por sus perseguidores. 2. Jesús sabía exactamente cuál era el proceso que se debía seguir según la ley de Moisés, y ese proceso no se estaba cumpliendo en la situación de esta mujer. Como Jesús conoce las intenciones de los escribas y los fariseos, Jesús les dice, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Llevando esta discusión que ellos le traen al terreno legal, y lo que ellos estaban haciendo era algo ilegal. ¿Ya? Buscando la manera de entrampar a Jesús. Pero como Jesús conocía sus corazones, le responde que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Miren, primero, ¿por qué era ilegal este proceso? No estaba el varón, ¿cierto? La ley de Moisés decía que los dos debían estar, pero ahí solamente le trajeron a la mujer.
Segundo, una condena tan grave como aquella debía ser determinada por un tribunal competente y legalmente constituido. Y tercero, los judíos estaban impedidos de castigar a alguien con la pena capital. La pena de muerte solo podía hacerse efectiva con la expresa autorización del Imperio Romano. Dice el Señor en un texto, dice, ¿quién me ha puesto a vosotros, cierto, sobre vosotros como juez o partidor? No era a Jesús a quien le correspondía dictar la condena sobre esta mujer. De haberlo hecho, hubiera estado contra la misma ley. Amén. No era Jesús quien debía decidir si la mujer debía morir o no. ¿Ya? Miren, yo encontré este dibujo en el internet que me encantó. Cuando Jesús les dice, el que esté de vosotros libre de todo pecado, ¿cierto? Sea el primero en lanzar la piedra. Lo que empezó a hacer la gente, dice la palabra del Señor, que empezó a irse desde el más viejo hasta el más joven. En ese momento Jesús se agacha, sigue escribiendo en el suelo, ¿cierto? Y la gente tal vez tuvo tiempo para hacerse un análisis interno, para hacerse un autoanálisis, mirar su interior, ¿cierto? Y darse cuenta que a lo mejor ellos no estaban libres del pecado del que estaban acusando a la mujer. Los más viejos sobre todo, porque dice que empezaron a irse, ¿cierto? Desde el más viejo hasta el más joven. Bueno, la interpretación más plausible, dice aquí, es que los testigos a los que Jesús pide que tiren las primeras piedras deberían estar libres del pecado del adulterio, lo que está acorde con la enseñanza del Señor en Mateo 7:5. ¿Qué dice Mateo 7? Veamos, po. Jesús dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que cada uno de los que tenía una piedra listos para arrojarla en contra de la mujer, esperando que Jesús diera el vamos, fue con estas palabras que el Señor les dice, fue como mirarse en un espejo, ¿ya? Me encantó ese dibujo, ver a la mujer como escondida detrás de Jesús, pidiéndole que la ayudara, que la salvara, y viendo a estos hombres como mirándose en un espejo, ¿ya? La respuesta de Jesús, lejos de abrogar la ley, chicos, lo que hace es apuntar a la perfecta aplicación de ella. Cuando Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, está citando Deuteronomios 17:7, que dice, la mano de los testigos, de los que vieron a la mujer en el acto mismo del adulterio, ¿cierto? Caerá primero sobre él para matarlo y después en la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Jesús de esta manera le pide a los testigos del adulterio, ¿cierto?, los que vieron el asunto, que ellos sean quienes comiencen con la ejecución de la mujer para dar cumplimiento así al procedimiento legal impuesto por Moisés. Además pide que estos testigos estén libres de aquel pecado. O sea, los primeros que van a arrojar la piedra no pueden haber cometido nunca adulterio en su vida. Si están condenando a la mujer por eso, ellos tampoco, o sea, serían hipócritas, están acusando a la mujer y ellos habrán hecho lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros también, hermanos, a veces acusamos a nuestros hermanos de cosas y se nos olvida que nosotros venimos de allá mismo y que hicimos lo mismo en alguna ocasión? Tal vez le decimos mentiroso a otro y cuántas veces nosotros hemos mentido. Y otras tantas cosas más, hermano, ¿ya? Así que mucho se ha hablado,
sobre a quién apuntaba Jesús cuando dice el que esté libre sin pecado, el que de vosotros esté libre sin pecado. Bueno, la palabra griega dice aquel sin pecado, hace referencia a Dios o a algún hombre que nunca haya pecado. Sin embargo, ambas interpretaciones son imposibles. Es imposible imaginarse a Jesús tirando piedras sobre aquella mujer. Jesús no vino a eso. En ese momento Él no vino a juzgar a la gente. En ese momento Él vino a traerle buenas noticias de salvación a la gente, ¿cierto? No vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuese salvo a través de Él, ¿ya? Y nos manda a nosotros que hagamos lo mismo, que no andemos por ahí como jueces, apuntando a nuestro hermano. Nos manda que nosotros también traigamos este mensaje de salvación a todas las personas, a todas las criaturas, que es lo que predicaba nuestro pastor en la mañana, hermanos. ¿Ya? Debemos de llevar el mensaje a toda criatura. ¿Pero qué mensaje? ¿Un mensaje de juicio? Si no te conviertes, ¿te vas al infierno? No, hermano. Un mensaje de amor, que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, ¿cierto?, de la ira de Dios. Amén. Amén. Bueno, ya leímos el texto. Me encantó ese dibujo que aparece ahí, ¿cierto? Que muchas veces nosotros juzgamos al otro y le vemos una pajita en su ojo y nosotros tenemos el medio tronco, hermanos. A veces hablamos mal de otras personas y sin mirarnos al interior, y nosotros a veces cometemos peores errores que la persona a la que estamos juzgando. ¿Ya? No fuimos llamados a ser jueces, como lo dije anteriormente. Así que, ¿cuál fue la actitud de los acusadores de la mujer? Cada uno se fue retirando de a poco al escuchar las palabras de Jesús. Muestra que ellos no eran testigos del adulterio o que no eran inocentes del pecado del adulterio, según las palabras de Dios, ¿cierto? En la Biblia. La trampa que los escribas y los fariseos planearon contra Jesús, para Jesús, al final, fue de perjuicio para ellos mismos. Uno a uno, del más viejo al más joven, se fueron retirando del lugar, ¿ya? Y entonces Jesús, recién entonces, hermano, la mujer había sido espectadora de todo lo que había pasado, había escuchado cada una de las palabras de tanto de sus acusadores como la respuesta que Jesús les dio a cada uno de ellos, esperando tal vez con temor, con miedo, que en cualquier momento comenzaran a ser ella apedreada, porque no era inocente, hermano, no era inocente ella. Ella sí había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, como dice la palabra de Dios. Ella sabía en su corazón que había pecado. Ella sabía en su corazón que había hecho mal, ¿cierto? Y Jesús, estando sin pecados, pudiendo él mismo haber tomado las piedras que los otros dejaron, podría haberla apedreado, porque él era sin pecado. Él era un hombre justo, ¿cierto? Pero no había venido a eso, no había venido. Hay un día de juicio para toda la humanidad y no era ese el momento. Entonces Jesús se vuelve hacia la mujer, me imagino yo, se cruzaron sus miradas y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo me imagino ese momento, hermanos, cuando nosotros conocimos al Señor, cuando nosotros vinimos al Señor, sabiendo nosotros lo malo que habíamos hecho y el Señor habiendo redarguido nuestro corazón a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, tomando nosotros en cuenta de quiénes éramos realmente delante de Jesús, Él nos mira, pone su mirada sobre nosotros y nos pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ivonne, Claudio, Luisa, Luis, Cimcia, Eli, Gloria, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ah? Ninguno pudo condenarte, porque ninguno de ellos estaba libre de pecados, porque ellos también habrían tenido que ser apedreados por causa del pecado, de su propio pecado. Pero ¿qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. No sé si esta última parte habrá sido agregada o no, el vete y no peques más,
Aunque así hubiese sido, Jesús le dice, ni yo te condeno, ni yo que pude haberlo hecho, que podría haberlo hecho él, porque era libre de pecado, ¿cierto? Pero ni él nos condena, sino que nos da la oportunidad nuevamente de arrepentirnos, de venir a él y, ¿cierto?, de ser libres de nuestro pecado. Así que, hermanos, nosotros tampoco fuimos llamados a condenar a otros ni a juzgar a nadie, sin importar el pecado o el crimen que las personas hayan cometido. No fuimos puestos nosotros por jueces, hermano. Ya Dios estableció un día para el juicio. Como les decía anteriormente, Jesús podría haber condenado a la mujer, ¿cierto? Pues él era sin pecado, pero no lo hizo. Al contrario, él nos enseña que nosotros debemos comportarnos como él, siendo también misericordiosos, compasivos, dándole buena noticia a la gente de que él nos ha dado una nueva oportunidad para que nuestras vidas sean transformadas, de cambiarla por una donde el pecado no nos domine más. Porque en él, hermanos, y en él estamos capacitados para decir no al pecado. Vete y no peques más, dice el Señor. Vete y no vuelvas a hacer lo malo. Nuestro deber, hermanos, como explicaba el pastor en la mañana, es llevar a la gente a Cristo. No a través de nuestro juicio alejarla de él. ¿Ya? Nuestro deber es mostrarle a Jesús con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. Pues nosotros al venir a Jesús también fuimos transformados. Él nos dio la oportunidad de ser transformados. Él nos dio una oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Quiénes somos nosotros con juicio venir y cerrarle la puerta a otros que también quieren llegar al Señor? Amén. Que también necesitan salvación. Que también necesitan palabras de aliento, de nuevas oportunidades. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para venir y cerrarle puertas haciendo juicio, como decía en la mañana en la clase, contra nuestros vecinos? Hoy la señora, o merecen el infierno, o merecen, no sé, muchas veces hemos encontrado comentarios de que malo, merecen el infierno. Nosotros sabemos que hay mucha gente que rechaza a Cristo, que no quiere venir a Dios, pero no somos nosotros quienes los vamos a llevar, ¿cierto? Ni mandar, ni echar al infierno. No somos nosotros tenemos que aún al más malo entregarle palabra del Señor, porque no sabemos si esa persona sea la única instancia, el único momento de recibir palabra y que Dios pueda transformar su vida. No lo sabemos, así que nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie para entregar la palabra del Señor. Jesús le dio una nueva oportunidad a esta mujer. Le dijo que ni él, pudiendo haberlo hecho, la condenaba. ¿Ya? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que, hermanos, todos estamos invitados sin miramientos de vida, no importando si éramos pecadores antes, si éramos prostitutas o si éramos ladrones o si éramos mentirosos. Nadie está excluido al llamado a formar parte del reino de Dios. Y nuestro deber es llevar esta palabra a todas las personas, a toda la humanidad, hasta el último rincón de la tierra, dice el Señor en su palabra. Así que eso es el mensaje de hoy, hermano. Nosotros no vinimos a juzgar, no vinimos a condenar al mundo, no nos mandó eso el Señor. Él nos mandó, ¿cierto?, a ser misericordiosos, compasivos y a entregar el mensaje de salvación para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y de venir al Señor. Amén. ¿Se entendió alguna pregunta? Se entendió muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, Muy bien. gracias, hermano. Mire, que uno Muy siempre bien. se pone nerviosa en estas cosas. ¿Ya? Muy Así bien, que hermano, quedó clarito. eso, gracias al Señor por eso. ¿Y saben lo que me gusta del mensaje de Jesús? Que hoy en día está tan en boga, tan de moda, que toda la gente piensa que la mujer tiene que luchar por su dignidad, luchar, ¿cierto?, por sus derechos, por ser
tomada en cuenta, pero para Jesús la mujer tiene la misma dignidad, categoría y derechos que el hombre. Por eso abiertamente él rechaza las leyes y las costumbres discriminatorias que menoscababan esa dignidad de la mujer, que menoscababan su categoría, sus derechos, inclusive arriesgando en ello su prestigio y su vida. A él no le importó. Para él el hombre y la mujer son lo mismo, con roles distintos, pero tienen, ¿cierto?, el mismo valor ante sus ojos. Amén. Eso es admirable de Jesús, que él no condenó, sino que a todos nos da la oportunidad.